Bueno, vamos, avisen, no, vamos para que empiece a grabar. Admitir, Amile. Bien, ahí ya estamos grabando, entonces vamos. Voy a compartir pantalla para empezar con un nuevo tema. Avísenme cuando ya se ve la pantalla. ¿Sí? También avísenme si aparece algún mensaje desubicado de WhatsApp, por favor. Bien. Como el del otro día. Como parecido, ¿viste? Si aparece algo parecido a eso, pido perdón por eso, ni lo vi yo, porque no sé si se dieron cuenta que en un momento yo apagué la pantalla y el micrófono, porque estaba hablando con mi hija y no me di cuenta y pasé por el chat. Y quedó abierto el chat ahí unos segunditos. Bueno, cosas que pasan. No, no hay nada que ocultar. Era una conversación con una amiga de algo que le pasó. Bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Ya lo solucioné igual. Bien, ¿se ve ahí la pantalla ya? Sí. Bien, perfecto. Vamos a empezar entonces con hidrodinámica. Vamos a escribirlo, porque no tengo que escribir a mano. Hidrodinámica. A diferencia de hidrostática, acá vamos a ver el estudio de los fluidos, pero en movimiento, ¿sí? Entonces vamos a empezar con algo muy sencillo, que va a ser el caudal. Ustedes es algo que miden todo el tiempo y que es el caudal. ¿El qué caudal vamos a hablar nosotros? Si hablamos de hidrodinámica, vamos a hablar del caudal volumétrico, porque existen dos tipos de caudales. Está el caudal volumétrico y el caudal másico. La definición es básicamente la misma, es la cantidad de materia que atraviesa una sección sobre unidad de tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de caudal volumétrico, hablamos de volumen sobre unidad de tiempo, y cuando hablamos de caudal másico, hablamos de kilogramos sobre unidad de tiempo. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a decir que el caudal volumétrico, ¿sí?, va a ser igual a el volumen sobre tiempo. Siempre nosotros vamos a trabajar con unidades del MKS, entonces el volumen lo vamos a estar midiendo en metros cúbicos, ¿sí? El tiempo lo vamos a estar midiendo en segundos. Entonces esas serían unidades de caudal en MKS. Metros cúbicos sobre segundo. Toda máquina en una industria que desaloje, que despache algún tipo de fluido, ya sea gas o líquido, recordemos que fluidos pueden ser los gases también, ¿sí?, va a tener o debería tener un caudalímetro. El caudalímetro nos da una idea justamente de la cantidad de materia sobre unidad de tiempo que está atravesando por ese equipo. Entonces, por ejemplo, es muy común en los lechos mixtos, en los equipos de ósmosis, en una bomba, ¿sí? En una bomba es común también encontrar indicaciones sobre el caudal. Bien, vamos entonces a desarrollar un poquitito esto. Si bien el caudal es volumen sobre unidad de tiempo, nosotros tenemos unas fórmulas para detectar, para calcularlo, vamos a decir. Vamos a suponer que yo estoy trabajando sobre una cañería. Entonces, sobre una cañería, si yo quisiera calcular el volumen sobre unidad de tiempo, si no tiene una canilla, una válvula, algo que me permita desalojar, o un caudalímetro adosado, es medio difícil saber el caudal que está atravesando dentro de esa cañería. Físicamente nosotros podemos hacer una interpretación que es esta. Vamos a suponer que nosotros tenemos un caño, ¿sí? Vieron que yo les dije una canilla, algo. Bueno, la cañería, bueno, yo la voy a dibujar acá circular. Toda cañería tiene una sección, un área, vamos a decir. Entonces, si en algún momento la cañería no estuviese, ¿cómo se puede decir?, obstruida y dejara fluir libremente, por ejemplo, esto puede ser un caño de desagüe, por ejemplo. Nosotros podríamos determinar el caudal con una medición sencilla. Nosotros, haciendo ciertas mediciones acá, podemos determinar el caudal volumétrico. ¿Qué mediciones tendríamos que hacer? Bueno, esto es sencillo. Si se fijan ustedes, esto no es nada más y nada menos que un cilindro. Es un cilindro acostado. Entonces vamos a recordar una cosita. Si esto es volumen sobre tiempo, vamos a hablar del volumen del cilindro. Volumen de un cilindro, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan que era área por altura? Volumen del cilindro. Entonces voy a poner volumen por altura. Da la casualidad que esto, que es un cilindro acostado, la altura, ¿sí?, es una distancia. Esto sería la altura, ¿está bien? Que es un delta X, vamos a decir. Es una posición final menos una posición inicial, o al revés. Posición final menos posición inicial. Entonces, esperen que alguien quiera entrar.
Bien. Entonces, fíjense una cosita. Perdón, profe. La Sí. fórmula puso volumen por altura. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora lo modifico. Okay. Fíjate que te puse que la distancia es la altura, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a transformar un poquitito. Como esto, en realidad, esto si estuviese parado verticalmente, como no está acostado, lo vamos a llamar delta X. Esperen que alguien más quiere entrar. ¿Sí? Es decir, que estoy diciendo lo voy a llamar no altura, porque está acostado, sino que lo voy a llamar delta X, delta posición. Entonces vamos a decir que el volumen del cilindro, ¿sí? Seguimos escribiendo acá, en este caso el volumen, va a ser igual, ya no pongo volumen del cilindro. Voy a poner que va a ser volumen, ¿sí? Por delta X. ¿Está bien? Haciendo la salvedad que la altura es vertical y este, como está acostado, es un delta X. Bien, este es el volumen. Dijimos que el caudal volumétrico, ¿sí? Es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a reemplazar el volumen por esta fórmula. Y me va a quedar entonces que el caudal volumétrico, ¿sí? Va a ser igual a... esperen que acá me equivoqué, no me acá. Acá puse volumen por altura. Disculpen. Acá también puse. A la sección. Claro, gracias. Área o sección. Ahí está. Acá lo había marcado. Área, sección o superficie, como ustedes quieran llamarlo. ¿Está bien? Área. Voy a aclarar acá. Ahora sí. Gracias. Si no me quedaba una cosa. Opa. Me quedaba una cosa medio rara. Área. Bien. Entonces, reemplazando, me va a quedar que el caudal volumétrico va a ser área. Esta. Por delta X, ¿sí? Dividido tiempo. Si se acuerdan un poco de cinemática, este área, acá, esta parte, delta X sobre tiempo, ¿qué era igual? ¿A qué era igual esto en cinemática? Esto era igual a la velocidad, ¿se acuerdan? Velocidad. Entonces, fíjense que el caudal volumétrico también lo puedo expresar, o lo puedo calcular, mejor dicho, sabiendo el área de la cañería, en este caso, de la sección, vamos a decir, claro, porque no necesariamente tiene que ser circular. No hay cañerías cuadradas, pero podría haber. Área por velocidad del fluido. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto es una ecuación de caudal volumétrico. Si yo en un efluente analizo la velocidad, ¿sí? Analizo la velocidad de salida y conozco la sección, puedo sacar o calcular el caudal volumétrico. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, vamos a suponer ahora lo siguiente. Si yo tengo una cañería, ¿sí? Yo tengo un trozo de cañería, vamos a decir, un tramo de cañería. Yo tengo dos secciones acá. Tengo lo que se llama área 1, ¿sí? Y del otro lado tengo algo que es casi igual, es lo mismo, mejor dicho, que lo vamos a llamar área 2. Esto quiere decir que si yo conozco la velocidad 1, ¿sí? Y conozco la velocidad 2, puedo calcular los caudales 1 y caudal 2. ¿Se entiende? Yo puedo decir que caudal volumétrico 1 va a ser igual a área 1 por velocidad 1. ¿Está bien? Y que el caudal volumétrico 2 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a desarrollar un poquito, a complicarlo un poquitito. No complicarlo en términos de cálculo, sino en lo que puede suceder con una cañería. Una cañería puede, ustedes lo saben, ¿sí? Achicar su sección. Puede
hacerse más pequeña, hacerse lo que se llama una reducción. En una cañería eso se llama una reducción, hacer una reducción. Entonces, ¿qué sucede? Yo sigo teniendo acá un área 1 y una velocidad 1. Área 1 y velocidad 1. Y acá voy a tener efectivamente un área 2, ¿sí? Y una velocidad 2, por ende. Entonces, acá es lo que vamos a empezar a analizar cuando el líquido es ideal, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer un líquido ideal? Un líquido ideal es no compresible, no tiene tensión superficial, ¿sí? Tiene una densidad muy baja, no se adhiere a casi nada porque es muy poco viscoso o viscosidad nula, vamos a decir. Es un líquido que fluye en cualquier lado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si un líquido en esas condiciones atravesaría esta cañería? Bueno, lo que sucedería es lo siguiente. Sucedería que el caudal de ingreso sería igual que el caudal de salida. Entonces eso lo vamos a poner. Lo vamos a escribir. Para un líquido ideal, un poquitito. Y lo vamos a bajar un poquitito acá. Está bien. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si un líquido ideal, ¿qué pasó acá? Ahí está. Si el caudal es el mismo, lo que estoy diciendo matemáticamente es que caudal volumétrico 1, esto es vol, no bel, caudal volumétrico 1 es igual a caudal volumétrico 2, ¿sí? Entonces, reemplazando, me quedaría que área 1 por velocidad 1, ¿sí? Va a ser igual al área 2 por velocidad 2. Y esto, si bien se cumple perfecto en un líquido ideal, ustedes saben que los líquidos ideales no existen. Pero mientras más se asemeje a un líquido ideal, un líquido, más va a tratar de cumplir esta relación. Y esta relación que les pongo acá se llama ecuación del caudal ideal. ¿Sí? Vamos a poner acá. O ecuación de conservación de caudal, como quieran ponerlo. Vamos a poner de conservación de caudal. Para que no piensen que siempre va a suceder la idealidad. Bueno, entonces tenemos que en la ecuación de conservación de caudal, lo que va a suceder es, fíjense un poquitito, si estiramos, si entendemos esto, esperen que alguien quiere entrar. Estamos diciendo básicamente que cuando yo aumento o disminuya un área, ¿sí? Acá en este caso la estoy disminuyendo. Piensen un poquitito, ¿sí? A por B, vamos a anotarlo acá. Área 1 por velocidad 1 me va a dar, me va a poner un valor C, ¿sí? Y área 2 por velocidad 2 me tiene que dar el mismo valor C, ¿sí? Vamos a pensar entonces lo que sucede. ¿Qué sucede si área 1, como en este caso, es mayor al área 2? ¿Qué va a pasar con las velocidades? Se acelera al salir, profe. Genera Exacto. como una velocidad cinética. Exacto. Vamos a tener entonces que la velocidad 1, ¿sí? Va a ser menor a la velocidad 2. ¿Me siguen? Y esto, si bien no se cumple porque los líquidos no son ideales, lo que sucede siempre es lo mismo. Siempre que hay una reducción en una cañería, el líquido va a salir con más velocidad. Y ojo, porque ahí es donde la gente confunde y dice sale con más presión. Por ejemplo, cuando yo le pongo el dedo a la manguera, ¿sí? Para regar las plantas, por ejemplo, sale el líquido con más presión. No, no estamos analizando la presión, estamos analizando el área y la velocidad. Sale con más velocidad. Esperen que alguien quiera entrar. ¿Sí? Esto importante que lo aclare, que en realidad, y lo podemos comprobar así, aumenta la velocidad y lo estamos comprobando desde la ecuación de caudal. Fíjense que en estas ecuaciones no está la presión.
Ahora les voy a explicar por qué lo de la presión es erróneo y lo van a entender, espero que lo entiendan bien. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Sin problemas. Bueno, perfecto. Vamos a Sí, complicarla profe. entonces. Vamos a complicarla. ¿Por qué les dije que tengan en cuenta que eso es lo que la ecuación de caudal y estamos trabajando con líquidos ideales y toda una parte de la ecuación vamos a trabajar con líquidos ideales y en otra parte vamos a trabajar con líquidos reales? Entonces, para analizar la presión, acuérdense de lo que vimos en hidrostática, la presión de un fluido, y si tenemos, si tenemos una cañería, la presión de un fluido, recuerden que es la misma hacia todas direcciones, con lo cual la presión no es hacia afuera, sino contra las paredes, ¿sí? Contra las paredes que lo contienen. Entonces piensen un poquito, mientras más reduzco yo más reduzco la sección, imagínense que yo pongo un dedo acá, estoy reduciendo la sección. La cantidad de choques que hay contra las paredes va a ir cambiando. Se lo voy mostrando acá. A ver. Esta es una sección más grande y esta es una sección más chica. Yo, la cantidad de choques que tengo, es decir, la cantidad de rayos que pueda meter dentro de esta sección, de esta cañería, no me va a quedar muy bien, pero va a indicar la presión que está ejerciendo el fluido contra las paredes del recipiente contenedor. ¿Me siguen? Eso sería la presión del líquido. Entonces, piénsenlo como una rueda de una bicicleta. Estoy mirando la cañería, un corte transversal de la cañería. Espera. Ay, no admitir. Bueno, díganle, perdón, díganle que vuelva a entrar. Perdón. Bueno, piénsenlo así sencillito. Si yo tengo una sección más chiquita en el corte, fíjense que va a entrar, me quedó muy feo, menos cantidad de rayos. ¿Se entiende? Es una lógica de radio esto. Mientras más chico el radio, menos cantidad de rayos. Con lo cual, la presión esta es menor. ¿Se dan cuenta? Esta presión es mayor que esta presión. Presión 1 y presión 2. Presión 1 es mayor que presión 2. Bien, entonces, ¿por qué les aclaro esto? Recién cuando estaba hablando de caudal les dije que muchas veces se piensa que cuando se reduce la sección, ¿sí?, aumenta la presión. No, cuando se reduce la sección, se reduce la presión también. ¿Está bien? Y esto último, ahí está, no sé quién había, a Cardoso creo que no le había dejado entrar. Y esto último, entonces, es lo que sucede cuando nosotros hacemos una reducción de sección. Distinto va a ser si aumentamos la sección. Si aumentamos la sección y la cañería sigue llena, aumentamos la presión también. Es al revés a lo que cree el normal de la gente, el común de la gente. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahora? Sí. Bueno, Sí. entonces acá, para entender un poquito lo de la presión, vamos a meter a un científico que estudió esto de las presiones. Y lo que estudió fue lo siguiente, ¿sí? Ese científico fue Bernoulli. ¿Sí? Vamos a escribir acá. Bernoulli. Muy loco, ¿ya empezaste? Te vas, ¿eh? Bien. Bernoulli lo que investigó fue lo siguiente, lo que estudió, mejor dicho. Bernoulli tenía la siguiente situación. Dijo, yo tengo una cañería, vamos a suponer que yo tengo una cañería que hace esto. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo una cañería así. Y entonces él quería saber, quería analizar qué pasaba con el caudal, con el líquido, con el fluido que atravesaba la sección, ¿sí?, que atravesaba toda la cañería. Entonces hizo unas deducciones matemáticas, para lo cual pensó lo siguiente. Fíjense esto acá tiene una altura, ¿sí?, que es muy distinta, vamos a ponerlo para acá, a esta otra altura. Entonces empezó a llamar, este va a ser altura 1, esta va a ser altura 2, ¿sí? Dijo, esto va a tener una velocidad 1, ¿sí? Y acá va a tener una velocidad 2. Esto fue todo lo que fue pensando matemáticamente.
Entonces dijo, bueno, yo quiero comprobar, ¿sí?, la continuidad energética. Fíjense lo que quería comprobar. La continuidad energética de un líquido, es decir, o qué sucede energéticamente con el fluido una vez que ingresa por la cañería y cuando sale. Básicamente lo que estaba pensando Bernoulli era relacionar energía cinética, ¿sí?, y energía potencial gravitatoria. ¿Se acuerdan de esto? Bien, es lo que quería calcular. Y vamos a poner las formulitas. Recuerden que todo esto dependían, o modificaban, o componían, mejor dicho, a la energía mecánica. La energía mecánica estaba formada por la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Sí. ¿Cómo? No, justo estaba diciendo lo mismo que usted, profe. Pero Ah, no, no, tan. Bien. Entonces, la energía cinética, recuerden que dependía de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser un poquito tedioso, pero bueno. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria depende de la masa, de la gravedad y de la altura. ¿Sí? Entonces, Bernoulli dijo, bueno, si yo acá tengo una velocidad, tengo una energía cinética. Correcto. Si yo acá tengo una altura, tengo una energía potencial gravitatoria. Correcto. Bien. ¿Cuál es la parte complicada? La parte complicada es que, ¿cómo hago para medir la masa de agua que ingresa en un líquido que fluye? ¿Sí? En un líquido que fluye, medir la masa es medio difícil. Esperen un minutito. Admitir a Laura, ahí está. ¿Sí? Entonces, se le complicaba un poquitito medir la masa. Dijo, bueno, vamos a reemplazarlo por algo que es más fácil de medir en un líquido, un volumen. Medimos un volumen, además es más correcto medirle un volumen a un líquido que la masa. Pero tenemos el mismo problema. El líquido fluye y entonces yo no puedo medir el volumen. ¿Está bien? Es medio difícil estar midiendo el volumen. Además, quisiera tener una única medición, no estar midiendo cada rato la masa que atraviesa, el volumen que atraviesa. Con lo cual, lo solucionó de la siguiente manera. Dijo, hay una magnitud que depende de la masa y del volumen, que es la densidad, ¿sí? Entonces lo que dijo es, voy a dividir la masa dividido el volumen, ¿sí? Y esto me va a dar densidad, con lo cual le venía bárbaro. ¿Por qué le venía bárbaro? Porque la masa y el volumen son propiedades intensivas, mientras que la densidad, perdón, la masa y el volumen son propiedades extensivas, mientras que la densidad es intensiva, no depende de la cantidad de materia. O sea que no me importa cuánta agua pase por acá o por acá, la densidad siempre va a ser la misma, siempre que tenga un fluido. Entonces dijo, bueno, ahora sí estoy en condiciones de armar mi ecuación. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Ya tenía el término cinético, ya tenía el término potencial, pero faltaba algo. ¿Y qué es esto de lo que estamos hablando acá? Faltaba la presión, ¿sí? Que para que lo entendamos, lo voy a explicar de una manera sencillita. Presión 1, vamos a poner acá, presión 2, presión 1. Ustedes, conmigo ya vimos que la presión, ¿sí? ¿A qué es igual? La presión es igual a fuerza por distancia, ¿no? Nosotros dijimos que la presión era fuerza por distancia. Bárbaro. Fuerza por distancia. Pero eso... Ay, estoy mal hoy. Presión, fuerza sobre superficie. Pero eso es una presión que puede hacer, vamos a decir, algún objeto que genera fuerza. No estamos hablando de este tipo de presión acá. Estábamos hablando acá de una presión de fluido, una presión hidrostática. Entonces recuerden que la presión, ¿de qué dependía acá? Dependía de la densidad, de la gravedad y de la altura. ¿Sí? Entonces, esta presión fue la que él tuvo en cuenta, porque acá tenemos la densidad, la gravedad que va a afectar y la altura que siempre va a estar acá modificando. Entonces, les voy a anotar otra ecuación, que no sé si la recuerdan, que es la de trabajo. Trabajo, recuerden que es... ¿Quién me habla ahí? Escucho que se me abrió el micrófono. Ah, no, no pasa nada. Recuerden que el trabajo, ¿sí?, es una fuerza, esto quería poner yo, no presiono esto, fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Por qué estoy relacionando acá lo del trabajo fuerza por distancia? Porque si nosotros hablamos de energía, la energía esta me va a dar en Joule, esta energía me va a dar en Joule,
Y si yo pongo una presión, la presión me da en pascal, entonces tengo un kilombete ahí. Entonces dijo, bueno, ¿qué más puedo medir? Puedo medir el trabajo. El trabajo es la fuerza por distancia y también me da en joule, ¿sí? ¿Hay una relación entre el trabajo y la presión? Vamos a ver un cachitito ahora, cómo sería. Si hay un trabajo entre la presión y el trabajo. Fíjense que lo que hizo acá Bernoulli fue dividir todo por el volumen. Vamos a ver qué pasa acá si yo divido por el volumen. ¿Está bien? Si yo termino dividiendo por el volumen, ¿qué sucede? Vamos a pensarlos en términos de unidades. En términos de unidades, yo tengo las fuerzas, las medimos en Newton. ¿Sí? Las distancias las medimos en metro. Y el volumen lo medimos en metro cúbico. ¿Me siguen? Fíjense que cuando yo hago esto, si cancelo uno de los metros con uno de estos metros, me queda Newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Y esto no es nada más y nada menos que una presión. Entonces, lo que hizo Bernoulli fue llegar a esta conclusión. Si yo mido el trabajo, ¿sí? Si yo mido la energía cinética y la energía potencial gravitatoria y los divido a todos por la densidad, voy a obtener una relación que me mida en esta cañería la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la presión. Esto fue lo que llegó a la conclusión que llegó Bernoulli. Entonces lo que hizo fue lo siguiente, transformó, una vez que ya comprobó que el trabajo lo podía transformar en presión, ¿sí? Lo que hizo fue reemplazar en la fórmula. Dijo, bueno, acá voy a tener energía cinética, energía potencial gravitatoria y presión. Y acá voy a tener energía cinética, energía potencial gravitatoria y presión. Y entonces lo transformó de la siguiente manera. Vamos a ver si me entra acá. La ecuación de Bernoulli dice que, vamos con el término cinético, la energía cinética en 1 más la energía potencial gravitatoria en 1. ¿Sí? Más, acá lo que había dicho era el trabajo en 1 va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial gravitatoria 2 más el trabajo 2. Esto fue a lo que llegó Bernoulli. ¿Qué hizo? Dividió cada uno de los términos los dividió por el volumen. ¿Sí? Lo estoy pasando limpio para que les quede bien clarito. Y entonces a lo que llegó fue lo siguiente. Reemplazando, sustituyendo y todo, lo hago más corto ya porque si no se corta mucho. En vez de poner energía cinética, fíjense que me va a quedar un medio de, en vez de masa dividido volumen, me va a quedar densidad. Entonces puso un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, esto es 1, velocidad 1 al cuadrado, más el término potencial gravitatoria, perdón, que va a ser este, masa por gravedad por altura, dividido volumen, me va a quedar densidad, entonces va a ser densidad por, acá me va a quedar parecido, gravedad por altura 1, ¿sí? Más presión 1, porque acá ya quedó demostrado que el trabajo dividido el volumen en unidades es lo mismo que hablar de presión por la presión 1, va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2. Esto fue lo que descubrió Bernoulli, o a lo que llegó Bernoulli. Todo este choclo asqueroso, ¿sí? Es la famosa ecuación de Bernoulli. Entonces,
Ahora la vamos a pasar en limpio, tranqui, la pasamos en limpio. Vamos acá. Voy a escribir entonces. Agrandamos un poquitito esto. Y vamos a analizar un poquitito. Esperen que me corro. Entonces tenemos que un medio, término cinético, de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Este es término cinético. Más término potencial gravitatorio, densidad por gravedad por Profe, ¿no altura le 1. falta dividirlo por volumen? No, ya está dividido. Fíjate que dice densidad. ¿Está? Bueno, Ahora te explico qué pasó. Energía potencial. A ver, esperen que me vuelvo acá un poquito atrás. Así no se me confunde. En esta parte, cuando Bernoulli empezó a dividir, esto es lo bueno de las matemáticas. ¿Sí? Como... Como la matemática es la división y la multiplicación son distributivas, no hace falta que yo divida acá en la ecuación término por término. Fíjense que un medio de la masa y la velocidad están todos multiplicando. Masa por gravedad por altura están todos multiplicando. Entonces, que esto de repente esté dividido sobre volumen es lo mismo que decir masa dividido volumen, o gravedad dividido volumen, o altura dividido volumen, o todos dividido volumen. ¿Sí? Porque la multiplicación y la división son distributivas. Entonces, la división no solo me afecta a uno, si ese uno luego se multiplica con otros, también va a estar afectado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bernoulli? No hace falta que divida cada uno. Se fijó a quién dividir. Dijo, bueno, divido la masa solamente para transformarlo en densidad. Entonces vos fíjate, que acá en la ecuación vos fíjate, no, ustedes fíjense, que yo dividía la energía cinética, pero la energía cinética, ¿qué era? Lo vamos a escribir acá. A ver. Vamos a poner. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Cuando lo divido por volumen, esto se transforma en un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien ahí? ¿Quedó mejor? ¿Quedó más claro? sí, se entendió. Gracias. No, no, de nada. Y lo mismo con la energía potencial gravitatoria. Ya que lo aclaro ahí, lo aclaro también acá. Entonces, fíjense. Masa por gravedad por altura. Todo esto dividido el volumen. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo. Acá agarro esto. Por eso es bueno conocer bien las matemáticas, porque podemos hacer estos artilugios. Me queda densidad por gravedad por altura. Ahí está. Bueno, entonces vamos de nuevo a lo que estábamos acá. Entonces tenemos el término potencial y por último tenemos el término de trabajo, vamos a decir, ¿sí? El término de trabajo que va a ser la presión directamente, presión 1. ¿Sí? Esto es trabajo, vamos a decir. Bien. Todo esto va a ser igual a exactamente lo mismo, pero en 2, ¿sí? Vamos a analizar cada una de estas ecuaciones. Y vamos a pensar entonces cada uno de estos términos, no cada una de estas ecuaciones. Vamos a ponerlo completito, así queda bien. Si no queda muy... Velocidad 2.
gravedad por altura 2 más presión 2. Bueno, ahí tenemos la famosa ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a empezar a analizar algunas cosas. Vamos a suponer que yo tengo la cañería, ¿sí? Y sucede esto en la cañería. En mi cañería sucede esto. Se produce un angostamiento, un estrechamiento, perdón, mejor dicho, de la cañería, ¿sí? Manteniéndose el caudal constante. Entonces, fíjense lo que sucede. El líquido ingresa por acá, ¿sí? Y sale por acá. Bien. ¿Qué pasó? Vamos a pensar un poquitito. Tenemos una velocidad 1, ¿sí? Tenemos una velocidad 2. Tenemos una altura, vamos a llamar una altura 1 y ahora vamos a ver qué sucede en realidad. Y una altura 2, ¿sí? Tenemos una presión 1 y una presión 2. Profe, la altura vendría a ser el diámetro del La altura cañón. es el seno del líquido, es el centro. Ah, ok. Entonces, me viene bárbaro tu pregunta porque si te fijas, tenemos la particularidad que H1 es igual a H2, ¿sí? A esto es a lo que llamamos altura constante. ¿Está bien? Altura constante. No tiene que ver con el diámetro, sino tiene que ver por por dónde pasa el centro, vamos a decir, de la cañería. ¿Está bien? ¿No sería el largo? ¿El largo de cañería? No, largo no me interesa. Estamos hablando de esta línea que yo hice así, horizontal, que atraviesa toda la sección de la cañería, ¿sí? Es decir, tengo una cañería, no sé, de 8 pulgadas y se reduce a 1. ¿Está bien? Siempre en línea recta, no sube, no baja, ni va para ningún lado. Simplemente que se va reduciendo. ¿Bien? Va teniendo acoples y lo va reduciendo así. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces fíjense que tengo el término altura constante. Si yo tengo el término altura constante, cuando la altura es constante, quiere decir que la altura 2 y la altura 1 es lo mismo. Si esto es lo mismo que esto, se van a poder cancelar. Con lo cual, esperen que alguien quiera entrar. Tiradai, Vamos a empezar a simplificar partes. Exacto. Entonces, a altura constante, lo que sucede es que la ecuación de Bernoulli se transforma en lo siguiente. Tenemos el término cinético, un medio de la densidad, ¿sí? Por la velocidad 1 al cuadrado. Eso va a estar igual, porque el término cinético no cambia. Es más, si hay reducción de sección, yo les dije, y se mantiene el caudal constante, ¿qué sucede? Aumenta la velocidad. Esta velocidad va a ser distinta a la velocidad 1. El término gravitatorio desaparece, porque como es constante, lo que yo ponga acá va a ser lo mismo que ponga del otro lado. Y a fines prácticos, cuando pase de un término para el otro, se van a terminar cancelando. ¿Sí? ¿Por qué se van a terminar cancelando? Porque uno está sumando y el otro, acá no lo puse, también está sumando. Y entonces cuando pase todo este término, va a pasar restando el mismo valor que está acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Perdón, sé que esta parte es medio pesada, pero en realidad no es tan difícil. Bien, entonces el término potencial desaparece. ¿Qué queda? La presión 1 más presión 1 va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli cuando la altura es la misma, es decir, cuando no hay diferencias de altura. ¿Está? Bien, ¿qué más puede suceder? Puede suceder, acá ya eliminamos la energía potencial. Puede suceder, ¿sí? Puede suceder que por alguna razón mi velocidad se vuelva constante. ¿Cómo puedo hacer que una velocidad se vuelva constante? Bueno, con el agregado de bombas. Cuando yo agrego una bomba, lo que quiero mantener es el caudal. Entonces, por más que haya reducción o no, yo pongo una bomba para que el caudal de ingreso sea igual al caudal de salida, ¿sí? Pero no solo voy a regular el caudal, sino que voy a regular las velocidades. Entonces, lo que voy a decir es, acá no tengo como forma de dibujarlo porque tendría que dibujar una bombita, ¿no? Una bombita presurizadora, algo. Entonces, yo lo que voy a decir es lo siguiente, que a velocidad constante lo que va a suceder
es lo siguiente. Como la velocidad se vuelve constante, el término cinético va a valer lo mismo. Es decir, si la velocidad es constante, velocidad 1 va a ser igual a velocidad 2, con lo cual todo el término cinético se va a repetir. Entonces lo vamos a poner acá. Velocidad 1. ¿Sí? Acá no sería caudal constante, porque recuerden que para que sea caudal constante, si hay reducción de sección, las velocidades cambian. Entonces, cuando las velocidades son constantes, ¿qué sucede cuando la velocidad es constante? El término cinético desaparece y me queda que la densidad por la gravedad por la altura 1 más la presión 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 más la presión 2. Entonces, a velocidad constante, lo que sucede en la ecuación de Bernoulli es esto. ¿Sí? Cuando tenemos velocidad constante, tenemos la ecuación simplificada de esta manera. Y por último, nos queda una última opción, que también se hace con una bomba. Cuando yo pongo una bomba, a veces no lo hago para regular la velocidad o el caudal, a veces pongo una bomba para regular la presión. Entonces, ¿qué sería esto de regular la presión? Mantener una presión constante. Bueno, entonces lo que puede suceder es también a presión constante. A presión constante. Y acá la reducción va a ser de la fórmula muy poquita, porque me van a quedar los dos términos cinético y potencial gravitatorio, que son los más largos. Entonces, a presión constante, ¿qué estoy diciendo a presión constante? Que presión 1 es igual a presión 2. Entonces, lo que va a suceder acá va a ser lo siguiente. Yo voy a tener, la velocidad van a cambiar, entonces va a ser el término cinético que es igual, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más el término gravitatorio, la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿sí? Va a ser igual a 1/2. La altura 1, ¿no es, profe? Gracias. Gracias, qué atentos que están. Espectacular. Así cualquiera da clases, ¿eh? Con los estudiantes están atentos. ¿Y la fórmula de al lado, la expresión 1? También, ¿ven? Que están atentos. Qué feo, qué maravillosidad. Pasa que tanto 1, 2, 1, 2, te llega un momento que te confundís. Bien, uno acá y uno acá. Entonces me queda 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado más el término potencial gravitatorio, que va a ser densidad por gravedad por altura 2. ¿Sí? Eso es cuando las presiones son iguales. Entonces ya tenemos, revisamos un poquito esta página, tenemos la ecuación de Bernoulli completita, analizamos cuál es el término cinético, potencial y el de trabajo, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer algunos razonamientos lógicos. Si la altura se mantiene constante, el término cinético desaparece. Perdón, el término potencial gravitatorio desaparece. Si la velocidad se mantiene constante, el término cinético desaparece, quedando de esta forma. Y si la presión se mantiene constante, bueno, justamente aparece el término de trabajo, desaparece el término de trabajo y queda la ecuación de esta otra manera. ¿Hasta acá alguna duda, gente? ¿Cómo venimos? No, profe, venimos bien, ¿eh? ¿Venimos bien? ¿Venimos Sí, bárbaro? bien. Bueno, entonces les doy una opción Yo para hablaba hacer... por mí. No, bien, profe. Hay que revisarlo, hay que analizarlo, pero bien. Sí, mucha Sí. fórmula, pero bien. Generalmente a mí Bernoulli nunca me lo explicaron así, ¿sí? Entonces yo le empecé a buscar la vuelta a Bernoulli porque acordarse toda esa fórmula de memoria es una porquería, pero si lo piensan en términos cinéticos, potencial gravitatorio y trabajo, es mucho más dinámico y más fácil de pensar. Y entonces entendemos por qué ponemos una bomba, por qué se reduce o se aumenta la velocidad. Por eso a mí me gusta explicarlo así. Si bien a mí mi área no es la física, a mí me gusta entender las cosas. Y me gusta que los demás lo entiendan. Por eso lo doy así. Entonces, tengo una propuesta para hacerles. Me queda un solo tema para presentar de lo que sería fluidodinámica, que es Reynolds, y que es muy sencillo y muy cortito. ¿Puedo explicárselo ahora y finalizaríamos por hoy? ¿O podemos dar un break y después agregarlo?
Porque si les pongo los de neumostática, nos vamos a extender mucho. Entonces, lo corto acá con Reynolds, como ustedes quieran. Lo Seguimos, explico profe, ahora. ahora, sí. ¿Eh? Seguimos. Seguimos. Creo que si es corto, seguimos y ya matamos todo, profe. Sí, sí. Listo. Seguimos. Perfecto. Así Seguimos. estudiamos para mañana. Claro. Dale. Ah, está bien, es Con verdad. miedo, profe. Profe, No tengan Nori se miedo. quedó Dale, sin Ah, mentira. profe, no sé si tomó lista, pero Nori se quedó Todavía sin no. internet. Uy, ¿quién se quedó sin internet? Dame que lo noto. Nori. Ah, Nora. Bueno, listo. Nora. Sin internet. Listo. Diciembre. Profe, y también le quería avisar que Carlos sea Cosia malo. tuvo que salir porque se fue a un incendio. Ah, bueno, listo. Es bombero él y estaba de guardia. Listo. Sí, profe, se incendió el parque industrial de Quilmes. Yo ¿En cuando serio me estás diciendo? estaba llegando del trabajo Sí. vi toda una mareda. Un Oh, re sí. quilombo. Sí, en Bernal. No te puedo creer. Sí, acá estaban sonando los bomberos hace un rato y mis perros estaban llorando y es más, sentí olor a humo, pero pensé que alguno estaba haciendo un asado. Qué bajón. O sea, profe, imagínese o sea, lo grande que es y lo grande Sí. que es el incendio que, Un asadito o sea, medio tienen tóxico, que ¿eh? ir. Ah, con razón, acá también estaban sonando los bomberos. Claro, por eso yo te digo, yo vivo lejos de Quilmes. Yo Acá en sentí olor a Avellaneda humo, también. y yo Claro, dije, yo bueno, soy de Avellaneda, por eso. Sí. yo dije, Sí, alguien profe, prendió acá también fueguito sonaban para... los bomberos. Mirá vos. Claro, y acá suena, porque yo vivo cerca acá de uno de los cuarteles, pero el cuartel suena porque van a apoyar, seguramente. Sí, hay como, perdón, hay Por como eso 10 Carlos dotaciones. estaba de Yo guardia. tengo el cuartel enfrente de mi casa. Oh, sí. Bueno, Así qué que mala. bueno. Está bien, no hay problema, que no se preocupe, queda grabado. Bueno, vamos con lo último. Esto que les expliqué hasta ahora, todo para fluidos ideales, ¿sí? A mí me volvían loco en la facultad con esto para estudiar la sangre, y yo decía, loco, la sangre es lo menos ideal que hay, pero bueno, no importa. Se cumple igual, se cumple para analizar lo de las presiones. Si quieren analizar presión, siempre lo que conviene es la ecuación de Bernoulli, nunca desde el caudal, ¿sí? Pero ahora vamos a meter algo distinto, que es el análisis del tipo de flujo, si el flujo es laminar o turbulento o de transición. Y eso tiene que ver para los líquidos reales. Entonces voy a agrandar un poquitito acá y voy a explicar, voy a agregar un poquitito así lo que es un flujo. Flujo de fluido se llama. Laura, Y tenés el tenés micrófono. el micrófono abierto. Es la forma. Ay, perdón. Es la forma en la que un fluido, ¿sí? se desplaza, se mueve, vamos a decir, se desplaza. Que lo puede hacer. ¿Está compartiendo, profe? No, todavía no. Esperen. Se está haciendo machete. De manera, no, para no escribir tanto después, de manera ordenada. Ahí está. Qué bien. Y acá. Bueno, ahora sí. Esperen. Avísenme cuando ya se vea. Tengo tu pantalla. Bien. ¿Se ve ahí ya? Sí, profe. Ah, bien, perfecto. Está esperando que me digan. Sí, profe, ya se ve. Ahí entró Analía. Bien. Bueno, entonces fíjense una cosita. El flujo de fluido es la forma en la que un fluido se desplaza, ¿sí? Que lo puede hacer de manera ordenada o no, ¿sí? Yo puse lo puedo hacer de manera ordenada. Vamos a ver cómo sería si fuese de manera ordenada. Si fuese de manera ordenada, voy a agrandar un poquitito para que el dibujo se vea. Esto no solo se ve en la industria, sino que se ve también en la naturaleza. Y ahora les voy a explicar. Si yo tengo una cañería, ¿sí? Ustedes saben que todo material ofrece siempre con sus paredes una resistencia, que lo vamos a marcar en rojo, la resistencia. ¿Sí? ¿Qué sería la resistencia? La resistencia es como un rozamiento. Es un rozamiento, no es como un rozamiento. Es un rozamiento que se produce todo a lo largo de las paredes de, en este caso, de la cañería. ¿Sí? Ahí hay rozamiento. Mientras más áspero, mientras más rústico sea el material, mayor va a ser el rozamiento. Mientras que más liso sea ese material y menos rugoso, menor va a ser el rozamiento. Entonces, ¿qué sucede? El fluido se va a desplazar por acá, por el medio, ¿sí? Y lo que va a suceder, que si lo hace de manera ordenada, ¿sí? Donde el rozamiento es poco, lo que sucede es que se van a formar líneas paralelas y ordenadas, ¿sí?
que van a tener menos rozamiento hacia el centro y un poco más de rozamiento hacia los costados. O sea, mientras más cerca esté de la pared de la cañería, mayor va a ser el rozamiento. Tengan en cuenta que este dibujo yo se lo hago en 2 dimensiones, pero es tridimensional. Estamos analizando el centro de la cañería, ¿sí? Pero lo que va a suceder es esto. Se van a formar como flechas, como líneas, como un cono, mejor dicho. Epa, acá me quedo medio. Algo así, con punta de flecha se le dice, que va a ser la forma en la que el líquido fluye dentro de una cañería. Cuando tenemos algo así, con esta forma, estamos diciendo que el régimen, que el flujo de fluido, como quieran llamarlo, va a ser ordenado, ¿sí? Y en esa forma de ser ordenado, fíjense que marca como láminas, ¿sí? Como pequeñas láminas, se lo conoce como el nombre de flujo laminar. ¿Bien? Flujo laminar. Ahora van a ver para qué sirve esto, qué incumbencia tiene en la industria. Un flujo laminar está de acuerdo a un número de Reynolds, ¿sí? Ahora vamos a analizar, justamente lo que vamos a analizar es eso, el número de Reynolds. Un número de Reynolds que es menor, ¿sí? Bueno, vamos a poner menor, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. No, sí, vamos a poner menor, sí, vamos a poner así, porque si no voy a hacer mucho lío. Menor a 4000, ¿sí? Y no le voy a poner unidad, es la primera vez que en física vamos a trabajar un número sin unidad. ¿Sí? Esperen, menor a 2000, 2004, no, me estoy equivocando, esperen. Ahí está. Menor a 2000, ahí está, me había equivocado. Para que este número me dé así, vamos a tener que hacer una cuenta, ¿sí? Y este número de Reynolds es adimensional. Me indica a mí el tipo de flujo. Si ese número es menor a 2000, el flujo va a ser laminar, de cabeza. Ahora vamos a ver de qué depende ese número de Reynolds, cómo lo podemos calcular. Chimuelo, me estás tirando todo. Anda para allá. No seas así. Bien. Vamos a tener que a medida que yo voy aumentando la velocidad en una cañería, el líquido se vuelve más turbulento. Entonces, lo que empieza a suceder es que el líquido del centro, ¿sí? No se desplaza de manera tan diferenciada, pero con la de las paredes. Es decir, lo que va a suceder es esto. Como que se va a mover en línea casi recta. Así como que se mueve como una pared, vamos a decir. Bueno. ¿Por qué sucede esto? Porque al aumentar la velocidad, la línea de rozamiento, ¿sí? La línea de rozamiento aumenta y entonces me disminuye la velocidad de todo el líquido. Quiere decir que pierde esa velocidad central el líquido. Este tipo de flujo así, donde se forma no como un cono, en el primero se formaba un cono, sino que se forma como un bloque, se llama flujo de transición. Vamos a escribir acá. Flujo de transición. Este flujo de transición corresponde también a un número de Reynolds que es entre 2000 y 4000. Es decir, la forma de trasladarse el líquido, ¿sí? Ya deja de ser ordenada y empieza a tener un comportamiento un poco menos, es decir, si bien sigue ordenado, un poco más caótico. Ahora vamos a entender por qué les digo un poco más caótico. Es entre 2000 y 4000 voy a tener de número de Reynolds un flujo de transición, donde el líquido ya no se mueve tan ordenadito, tan laminar. Y por último, tenemos ya cuando la velocidad aumenta muchísimo. No me salen bien las líneas hoy. Cuando la velocidad aumenta mucho, el rozamiento se hace tan grande que el líquido empieza a ser como torbellinos adentro, hace como remolinos. ¿Sí? Se empieza a desordenar, se descontrola todo. Entonces se forman líneas así, parecen líneas convectivas.
lo que se forma, ¿sí? Y el líquido, en esta forma de moverse, es totalmente descontrolado y desordenado, ¿sí? Fíjense que no tiene una punta, se mueve caótico. Esto se llama flujo, flujo turbulento. Voy a explicar bien cómo es cada uno. Y el flujo turbulento se produce cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, ¿sí? Reynolds mayor a 4000, ahí está. Ese sería un flujo turbulento. Para que ustedes lo entiendan mejor, o más sencillo, más gráfico, cuando ustedes abren la canilla, cualquier canilla, y pueden ver a través de esa canilla, ustedes ponen la mano y se ve algo límpido, eso es porque el flujo es laminar. Todas las líneas, todas las moléculas de agua se mueven en forma laminar, en forma de línea, y esto permite que el flujo sea ordenado y que se pueda ver a través de él. Cuando yo aumento la velocidad, se sigue pudiendo ver a través del agua, pero se ve más bien borroso. Ese sería un flujo de transición. Y cuando ya no veo nada, que el agua se pone blanca, ¿sí? Es como un chorro blanco, eso es porque es turbulento. Lo mismo sucede en los ríos. Fíjense cuando va uno a hacer el deporte ¿cómo se llama? El que van con los rápidos, los gomones, eso no me acuerdo cómo se llama. Me sale kayak. Kayak. Uno empieza por un río, que el río puede ser muy, muy cristalino, muy limpio. Uno se para en ese río y se ve los pies. El agua está circulando, pero uno se puede ver los pies. Es porque el flujo es laminar, ¿sí? La velocidad es baja. De repente uno empieza a bajar por esos ríos, se empiezan a estrechar y se empieza a mover el agua un poco más rápido. Y ya los pies no se ven tan cristalinos, ¿sí? Se empieza a hacer de transición, es decir, veo la forma del pie, pero no puedo distinguir un pie, sé que hay algo. Y ya más abajo, más a los rápidos, el agua se vuelve el movimiento mucho más rápido porque se estrechan las paredes de ese río, ese arroyo, la velocidad aumenta muchísimo y el flujo es completamente turbulento. Ya no se puede ver nada, se ve una cosa toda mezclada, blanca, que arrastra piedra, arena y cualquier cosa que ande por ahí. Esos son los tres tipos de régimen que existen. La fórmula para calcular el número de Reynolds y poder determinar qué tipo de flujo es la siguiente. El número de Reynolds depende de algunas cositas, ¿sí? Básicamente depende de la densidad del fluido que está atravesando, ahora lo voy a explicar para una cañería, ¿sí? Depende del diámetro de la cañería, ¿sí? Depende de la velocidad con la que viaja el líquido y depende de algo que se llama viscosidad, de la viscosidad del fluido. Vamos a aclarar qué es cada una de estas cositas, así lo tienen anotado y saben a qué se refiere. Esta es la forma de calcular entonces el número de Reynolds. D es D es diámetro. Entonces vamos a poner acá D, diámetro de la cañería. Diámetro de la cañería. Vel es la velocidad y vamos a aclarar que parece como una M, que es la letra mu, que es la viscosidad. Para que entiendan qué es la viscosidad, por si no lo saben bien, la viscosidad es como qué tan pegajoso es un líquido, por así decirlo, ¿sí? Si un líquido se adhiere mucho a las paredes del recipiente es muy viscoso. Por ejemplo, si ustedes agarran la miel se adhiere muchísimo a las paredes. Si yo dejo escurrir un frasco con miel, tarda un montón en escurrir. Y esa viscosidad va a ser afectada por la temperatura. No confundan, por favor, viscosidad, ¿sí?, con densidad. Son cosas distintas. Una sustancia puede ser muy densa y poco viscosa, o al revés, muy poco densa y muy viscosa, ¿sí? No tiene que ver, no van de la mano con la densidad. Es una propiedad completamente distinta. Por ejemplo, entre el agua y el alcohol es menos denso que el agua, pero es menos viscosa. El agua es más densa y más viscosa que el alcohol. Entre el agua y el aceite, por ejemplo, el agua es más densa que el aceite, pero menos viscosa que el aceite. ¿Se entiende? Bueno, esto es básicamente lo que tenemos de Reynolds. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve esto? ¿De Reynolds para qué me sirve? Bueno, en industria tiene una importancia muy buena. Una aplicación, vamos a decir. Muchas veces yo necesito agregar, por ejemplo, en un efluente,
si tengo que hacer unos tratamientos de fluente, necesito que lo que agregue, los sanitizantes que agregue, se mezclan rápidamente. Si es, por ejemplo, para regular el pH, tengo que agregar ácidos o bases o álcalis, necesito que esos ácidos o álcalis se mezclen rápidamente porque es un régimen muy grande. No estamos hablando del tipo del régimen, si es laminar turbulento, sino de la cantidad de caudal que estamos manejando. Entonces necesito que se mezcle rápido. La forma más rápida de mezclarlo es generar un régimen turbulento. Entonces fíjense que si yo conozco la densidad, conozco el diámetro, conozco la viscosidad de ese fluido, y lo único que necesito hacer para que se vuelva más turbulento es aumentar la velocidad, bueno, voy aumentando la velocidad, el caudal, recuerden que el caudal va de la mano de la velocidad, ¿sí? De hecho, fíjense que estas dos cosas, así que es el caudal. Si yo lo aumento, voy a tener un régimen turbulento y eso me sirve para mezclar más rápidamente algo. Muchas veces no, necesito que el aumento sea paulatino. Por ejemplo, esto no tanto en la industria, pero vamos a suponer en un paciente que está internado en el suero y se le tiene que agregar una medicación que es muy fuerte y no se le puede agregar toda de una. Entonces, ¿qué hace? Se genera un régimen laminar, ¿sí? Y se va poniendo el goteo ahí dentro, ¿sí? de mi medicamento, para que se vaya mezclando paulatinamente, para que el cambio no sea tan brusco en el organismo y produzca algún tipo de ¿cómo se llama? Algún ataque violento o algo. Bueno, gente. Ahí está. Y el régimen, por último, no dejo de compartir acá, o sea, se los comento. Y por último, el régimen de transición es simplemente cuando estoy pasando de uno a otro. Cuando yo tengo un régimen laminar y lo empiezo a modificar, ya sea modificando la velocidad o modificando... Fíjense que yo les digo la velocidad porque es muy difícil modificarle la densidad a un fluido. Se la puedo modificar con las temperaturas, como le dije lo de la miel, por ejemplo. Si yo modifico la temperatura, modifico la densidad. Y también voy a modificar la viscosidad. Entonces, cuando yo estoy pasando de un régimen laminar al otro, ese régimen de intermedio se llama régimen de transición, que es el pasaje de uno a otro. ¿Se entendió el tema del régimen? ¿Sí? Allá ustedes verán después cuáles son las aplicaciones en la industria. El que más se utiliza en la industria es el turbulento cuando yo quiero mezclar algo rápido. Y en las industrias no lo vi, algo de que se tenga que mezclar de a poco, no lo tengo muy claro que se tenga que mezclar de a poco. Generalmente necesitas que algo se mezcle rápido, pero puede ser que en un... No sé, Teresa, ustedes que estaban con el tema del agua, ¿hay una parte donde se necesite mezclar algo lento? Lo que era... Ni idea. No, bueno, listo, están desaprobados. No, 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 bueno, no... No es sensible con eso, por favor, ¿eh? Ah, tranquilo. A veces, profe, depende de lo que mezcles, necesitas mezclarlo lento para evitar justamente el rozamiento por el tema de estática y todo eso. Sobre todo Bueno, cuando entonces son hay que ser combustibles. bien. Sí. Perfecto, ahí está. Bueno, pero viste que los combustibles están todos como preparados, tienen los rompeolas, tienen un montón de cosas, justamente que está muy, muy, muy cuidado. Bueno, ahí sí es real, ahí conviene tener flujos laminares en los combustibles. Sí. Yo no sé, no se me ocurre otra aplicación que haya, pero se entendió, claro, lo del laminar, turbulento y de transición. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, gente, entonces... profe. Esperen que es vea. parecido a lo que es ventilación. Sí, claro. Bueno, ahí en ventilación también tiene que ver con un régimen, porque vos fíjate